La Llorona, los exorcismos, el charro negro, el padre sin cabeza, son solo algunas de las leyendas de miedo que se escuchan por los pueblos. Cada pueblo tiene su adaptación. Aquí les cuento como las escuché en mi pueblo Teocaltiche. Este es la del padre sin cabeza de Samuel Contreras Sánchez. Una mañana del siglo XVIII, fresca y tranquila, se escuchaban las campanadas del templo de San José, llamando a la misa de las 6 de la mañana. Llamada que escucharon y obedecieron los feligreses que tienen por costumbre hacerlo antes de ir a realizar su labor diaria. Hombres y mujeres ingresaban a la iglesia, separándose al entrar. Los hombres a las bancas de la izquierda y las mujeres a las de la derecha, según se acostumbraba en ese tiempo, en tanto que salía el sacerdote para oficiar la misa. La misa se inició como de costumbre, tranquila, en orden, y todos, hombres y mujeres, atendían los rezos y el sermón que el clérigo, con devoción, daba a los presentes, animando a la población para trabajar y seguir las enseñanzas que Cristo dejó en su corta vida. Cuando llegó el momento de la consagración y de frente al altar, en aquellos años la misa y la consagración se hacían de frente al altar y dando por consecuencia la espalda a los presentes, levantando la hostia y el cáliz, y al mismo tiempo, quién sabe de dónde, entró un pequeño grupo de indígenas armados con machetes y lanzas que caminaban con mirada fría dirigiéndose al altar, lugar donde estaba el sacerdote, que al escuchar el barullo que originaban al entrar con sus gritos, quiso voltear para ver qué motivaba ese desorden, pero no alcanzó a hacerlo, porque uno de los hombres, que parecía el cabecilla del grupo, levantó su mano en la que traía un filoso machete en contra del padre, cortándole la cabeza de un solo golpe. Primero cayó su cabeza rodando frente al altar. El cuerpo decapitado, aún erguido, sostenía la hostia y la copa, mas a los pocos segundos fue cayendo como tratando de unirse a su cabeza. Después de su brutal fechoría, los cobardes asesinos se internaron en la Sierra del Cañón de Juchipila, y poco se supo de ellos. Se creyó que la razón de este hecho cobarde fue el vengar algunos actos de abuso en contra de los indígenas. Otros dijeron que posiblemente no creían en la fe católica, y que como los españoles los habían despojado de sus tierras, esa fue una manera de vengar lo que les estaban haciendo. Pasaron los años y el suceso que conmovió a toda la población de Teocaltiche no se olvidaba completamente, y menos en esos días que se invitaba a todos para que asistieran a la celebración de una misa en recuerdo y descanso del alma del sacerdote cruelmente asesinado. La misa se realizó y fue muy concurrida, pero se cuenta que a partir de ese día comenzaron a suceder cosas extrañas en el templo de San José, sonidos raros, voces tenebrosas, cosas que se movían y un viento frío, entre otras cosas. Pero lo más misterioso era lo que muchas personas aseguraban haber vivido. Al filo de la medianoche y estando todo oscuro, se veía a un sacerdote invitar a entrar al templo de San José a quienes pasaban por ahí, y que por lo general siempre eran borrachines de la noche, señalándole que se les hacía raro que el templo estuviese abierto y con velas encendidas. Una noche de tantas, al pasar dos hombres, vieron que el templo estaba abierto y en la puerta a un sacerdote, que al aproximársele los invitó a entrar para que escucharan su misa. Se les hizo un poco raro por la hora, pero se trataba de un padre y no pensaron más en ello, y entraron al templo alumbrado solo con la suave luz de las velas. Los dos hombres estaban acomodados en las bancas de la iglesia, y al tiempo que el sacerdote se disponía a dar su misa, les ganó el sueño y no supieron más del asunto. Su sorpresa y asombro fue por la mañana, cuando vieron que estaban encerrados, solos y sus almas. La claridad entraba por las ventanas y se miraban el uno al otro azorados. Poco les duró el asombro y comenzaron a sentir miedo. Corrieron hacia la puerta, la golpearon por un buen rato, hasta que alguien los escuchó y dio aviso al campanero, diciéndoles que se oían ruidos y gritos dentro del templo, y apresurado fue a abrir.
No le dieron tiempo de empujar la puerta, de adentro la jalaron y se encontraron con los dos hombres con la cara asustada, que al mismo tiempo reclamaron al campanero. ¿Por qué no nos despertaste cuando terminó la misa? A lo que el campanero respondió: ¿Cuál misa? Ayer, después de la celebración, revisé el templo y no había nadie adentro. Pues no te fijaste bien, dijo el otro. Sí me fijé bien. Barrí el templo antes de cerrar y ya pasaban de las 8 de la noche. ¿Cuáles 8? Protestó. Si nosotros nos metimos a la misa de las 12 de la noche. Manitos, ustedes están borrachos y después de que cerré ya no hubo misa, añadió el campanero. ¿Cómo que no? Si nos invitó a pasar un sacerdote nuevo, no muy mayor. Mejor váyanse, agregó el campanero, y no se anden metiendo al templo a dormir. Eso es lo que les deja la tomada, replicó molesto el campanero. Los hombres se fueron contrariados y sin poder encontrar respuesta a lo que les sucedió. Pasaron los días y nuevamente se repitió la escena, pero en esta ocasión fueron dos caminantes que venían de una ranchería cerca y que la noche los alcanzó en el camino. La mujer llevaba en sus brazos un niñito de escasos 1 año cumplido y el hombre jalaba un burro para que caminara. Estaban cansados y acaso por inercia caminaban, cuando vieron un sacerdote como esperándolos. Al pasar junto al clérigo, escucharon que los saludaban. Buenas noches, hijos. ¿Por qué caminan tan noche? Ay, padre, respondió la mujer. Se nos hizo tarde y miren nomás las horas que son, contestándolos el sacerdote. Ya casi es medianoche. Será mejor que pasen al templo para que descansen y escuchen misa. Dudaron un poco en aceptar la invitación del sacerdote, porque ya querían llegar a su casa, dormir a su niño y descansar, pero no pudieron negarse tras la insistencia del sacerdote. Amarraron el burro a un lado de la puerta del templo y pasaron a la iglesia. Se acomodaron junto a la banca de adelante observando al sacerdote que ya empezaba la misa. Aunque cansados y con sueño, la pareja rezaba con devoción, pero repentinamente comenzaron a sentir que el templo se llenaba de un aire frío. Se sentía un ambiente misterioso. Justamente en el momento de la consagración, justo con los rezos, el padre levantó la hostia y el cáliz, e inesperadamente sucedió lo increíble. Se desprendió la cabeza del cuerpo del cura, como arrancada por un aire, por un fuerte golpe invisible, y luego su cuerpo, antes fuerte y firme, se fue descarnando hasta convertirse en un esqueleto que se desarticuló y cayó al suelo junto con la cabeza, formando un pequeño bulto de huesos medio cubiertos por la ropa del clérigo. Al mismo tiempo se escucharon gritos y golpes que se perdían entre ecos y murmullos. Soplaba un viento frío que hacía estremecer a la pareja. La mujer lloraba asustada, no daba crédito a lo que veía. El hombre temeroso rezaba y se persignaba repetidas veces. En ese instante, cada una de las velas del templo se fue apagando hasta dejar a oscuras el santo lugar. Muy asustados, los esposos se abrazaron tratando de darse valor uno al otro y luego, por un reflejo, se encaminaron a la puerta como la única respuesta a su pánico por algo inexplicable. Algo que para ellos era imposible sucediera, y menos en la casa de Dios. Al llegar a la puerta principal e intentar salir, volvieron a estremecerse. La puerta estaba cerrada y con ellos presos en las tinieblas. Después de forcejearla, golpearla y pedir auxilio desesperadamente, se acomodaron a un lado de la puerta, continuando sus rezos abrazados, con los ojos cerrados, escondiendo su miedo hasta que no pudieron más y se quedaron dormidos. Se escuchó el canto del gallo y el alba anunciaba el nuevo día. Por la calle se oían los guarachazos de alguien que con prisa se dirigía al templo de San José, y efectivamente se trataba del campanero, que al acercarse le sorprendió ver a un burro amarrado con todo y carga a un lado de la puerta. Miraba en todas las direcciones y no observó a nadie. Se preguntaba de quién pudiera ser ese animal. Abrió el cancel y antes de entrar al templo tocó las campanadas anunciando la primera misa. El tintineo de las campanas despertó a la pareja, que inexplicablemente se habían quedado encerrados. No esperaron más y comenzaron a gritar auxilio.
El campanero, sorprendido, les abrió apresuradamente. Luego que salieron le platicaron lo sucedido, pero éste no se asombró y les dijo que no eran los únicos a quienes había pasado la tenebrosa historia, que ya se había repetido muchas veces. Pasó el tiempo y, según se cuenta, el padre sin cabeza continuó apareciéndose e invitando a misa de medianoche a los desvelados, originando que nadie quisiera pasar por ese lugar ya avanzada la noche. Con el transcurrir de los años, y para ubicarnos en el tiempo, fue en 1946 cuando en Teocaltiche prestaba sus servicios el padre Gumaro Díaz Lomelí, conocido por todos como el padre Díaz, a quien le llegaron rumores de las continuas apariciones en el templo de San José. Todo esto despertó su interés, y para poder dar contestación a sus feligreses, se propuso investigar personalmente lo que sucedía en el viejo templo. Durante algún tiempo, se le observó al sacerdote caminar al filo de la medianoche por la banqueta del templo, dando una y otra vuelta, esperando ser uno de los invitados a la misa misteriosa, y lo hacía vistiendo su sotana. Después de muchas caminatas nocturnas al lugar, por fin su entrega y dedicación encontraron la respuesta. Frente al templo, como le decía la gente, estaba el sacerdote que invitó al padre Díaz a pasar y a escuchar su celebración. Comenzó la misa, y con el padre Díaz como único y presente, cuentan que al momento de la consagración de pronto se desprendió del cuerpo del cura la cabeza que rodó por el suelo, y acto seguido su cuerpo se transformó en un esqueleto que al mismo tiempo se desbarataba, reduciéndose a un pequeño bulto deforme. El padre Díaz, aunque sorprendido, ya esperaba todo eso por lo que le habían contado. Se levantó de su banca apresuradamente, subiéndose al altar precipitadamente, en el lugar que ocupaba el padre sin cabeza. Sin demora alguna continuó con la celebración hasta terminarla, misa que el padre sin cabeza no pudo concluir durante más de 200 años. El sacerdote y toda la población creyeron que el haber acompañado al padre sin cabeza en su misa y que la celebración haya sido terminada, iba a finalizar con las misteriosas apariciones. Eso no fue cierto. Estaban equivocados, porque a los pocos meses de la valerosa hazaña del sacerdote volvió a aparecer la figura del padre sin cabeza, rondando el lugar, y al verse nuevamente el templo abierto, con la tenue luz en su interior, hay quienes aseguran que saben de algunos que han sido invitados a pasar y a formar parte de la celebración de un padre muy extraño.